¿Y si te dijera que los habitantes de la Edad Media sabían sobrevivir sin electricidad, sin plásticos y sin tecnología moderna mejor que nosotros? Mientras hoy dependemos de apps, baterías y supermercados para mantenernos con vida y cómodos, ellos construían un estilo de vida resiliente que no solo respondía a las crisis, sino que las anticipaba. Donde nosotros vemos precariedad, ellos veían oportunidades. Y lo que para nosotros serían condiciones extremas, para ellos era simplemente vivir. En este vídeo descubrirás 7 estrategias medievales de supervivencia tan brillantes que incluso hoy podrían salvarte la vida o al menos prepararte para un futuro menos predecible. Desde métodos para conservar el fuego sin necesidad de encenderlo nuevamente, hasta formas de almacenar información y alimentos sin depender de nada externo. Y no estamos hablando de magia, superstición o cuentos de trovadores. Estamos hablando de soluciones prácticas, ingeniosas, sustentables, que podrían marcar una diferencia real si la red eléctrica cae, si los sistemas colapsan o si simplemente decides vivir con más autonomía. Porque tal vez, al mirar hacia atrás, podamos redescubrir habilidades olvidadas que el mundo moderno ha enterrado bajo la comodidad. Quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir no solo cambiará tu forma de ver el pasado, sino que podría darte una ventaja real en un futuro incierto. 1. El arte de transportar el fuego sin encendedores. En una época donde no existían cerillas, encendedores ni gas, perder el fuego podía significar la muerte. Por eso los campesinos medievales perfeccionaron un arte casi olvidado hoy: mantener el fuego vivo mientras se trasladaban largas distancias. Una técnica común consistía en usar tallos huecos de plantas como el sauco o la caña silvestre. Dentro de estos tallos colocaban brasas vivas, cuidadosamente seleccionadas de la parte más caliente de la hoguera. Luego sellaban ambos extremos con barro o cera de abejas, creando una cápsula que limitaba el oxígeno y ralentizaba la combustión. Lo fascinante era la precisión. Demasiado sellado y la brasa se ahogaba. Demasiado aire y se consumía antes de llegar al destino. Esto requería experiencia, intuición y observación, transmitidas de generación en generación. Pero eso no es todo. Algunas comunidades usaban hongos especiales como el Fomes fomentarius, también conocido como yesquero. Este hongo, tras ser tratado con ceniza y secado, podía arder lentamente como un cigarro durante días o incluso semanas, convirtiéndose en una especie de batería de fuego portátil. La clave no era encender el fuego cada vez, sino mantenerlo vivo con constancia. Algo que hoy, en plena era digital, sigue siendo una lección poderosa. Lo importante no es solo crear, sino sostener. 2. El humo como herramienta de preservación total. Para nosotros, el ahumado es una técnica gourmet, asociada al sabor y al arte culinario. Pero para los medievales, era mucho más. Era una tecnología vital de conservación total. El humo era usado con propósito. Los tipos de madera elegidos no eran al azar. Por ejemplo, el humo del enebro tenía propiedades antifúngicas y repelentes. El del roble era antibacteriano, el del abedul desecante. Así, cada humo tenía una función. Unos conservaban carne, otros alejaban insectos, y algunos se utilizaban para fortalecer herramientas de madera. En las casas rurales se colgaban alimentos sobre la chimenea: carnes, pescados, mazorcas, incluso quesos y hierbas, pero también textiles. Los paños se ahumaban para impermeabilizarlos ligeramente y protegerlos contra las polillas. Era una forma de curar el material. Además, los graneros medievales no eran simples almacenes, eran auténticas cámaras de humo. Se encendían fuegos lentos bajo los pisos o en compartimentos laterales, liberando humo de forma constante. Esto creaba un entorno hostil para insectos y hongos, prolongando la vida útil de los cultivos almacenados. Incluso en contextos de guerra o hambruna, esta técnica permitía a las comunidades resistir sin depender de cosechas frescas. Hoy, frente a apagones o cadenas de suministro frágiles, revivir este conocimiento podría ser más que un experimento histórico, una herramienta real de preparación. 3. Vallas vivas, seguridad y alimento que crece. Antes del concreto, el acero o el alambre de púas, la defensa de una propiedad era verde, viva e inteligente. Las vallas vivas eran estructuras creadas a partir de árboles y arbustos que se entretejían mientras aún estaban vivos. Se utilizaban especies como el espino blanco, el avellano o el sauce, que toleraban bien el corte y se regeneraban con facilidad. El proceso, llamado pleaching, consistía en doblar y entrelazar ramas jóvenes hasta formar una muralla natural. Pero la función no era solo defensiva.
Se sembraban intercaladas plantas comestibles, bayas, nueces e incluso hierbas medicinales como la salvia o la milenrama. Algunas bayas repelían insectos, otras ofrecían sombra a cultivos más delicados, y todas atraían aves insectívoras que ayudaban a controlar plagas. Estas cercas también tenían valor simbólico y comunitario. Un seto bien cuidado era señal de responsabilidad y previsión. Era una inversión a largo plazo que crecía más fuerte con los años y requería poco mantenimiento. Hoy, cuando las soluciones prefabricadas dominan nuestro entorno, estas defensas naturales nos recuerdan que es posible proteger, nutrir y embellecer. 4. Las baterías de barro. Almacenamiento sin electricidad. Puede sonar increíble, pero en plena Edad Media ya se desarrollaban sistemas que, en esencia, eran baterías, aunque sin litio ni electrones. Uno de los más ingeniosos era el Therr Pot, o refrigerador de barro. Se trataba de dos vasijas de barro, una dentro de otra, con arena húmeda entre ambas. Al evaporarse el agua, se absorbía el calor del recipiente interior, enfriando su contenido. Frutas, leche o incluso carne podían mantenerse frescos por días, incluso en climas cálidos. Esta tecnología, que funciona con principios de termodinámica simples, no requería electricidad, solo sombra y un poco de agua. En el medio rural era oro puro. Pero también existían dispositivos de almacenamiento térmico. Discos de arcilla, piedras volcánicas o incluso bolas de hierro se calentaban al fuego y luego se colocaban bajo las camas, dentro de zapatos o entre mantas. Iban liberando calor lentamente, funcionando como calefacción portátil. En los monasterios, donde el conocimiento era celosamente protegido, las semillas se almacenaban en frascos sellados con sal, ceniza o miel, evitando la humedad y el deterioro por décadas. En conjunto, estos sistemas demostraban una comprensión profunda de la física cotidiana, aplicada con materiales naturales. No era magia, era pura ingeniería ancestral. 5. Impermeabilización con resina y fricción. La lluvia no era excusa para detener el trabajo, y los campesinos medievales lo sabían. Sin Gore-Tex, impermeables de PVC ni botas industriales, desarrollaron sus propios métodos para repeler el agua, usando el bosque. Recolectaban resinas pegajosas de árboles como el pino o el abeto, las fundían junto con grasas animales y cera de abejas. La mezcla, aún caliente, se aplicaba a telas gruesas o cueros, mientras se frotaba intensamente. La fricción generaba calor, haciendo que las fibras del material se abrieran y absorbieran la mezcla como si fuera tinta sobre papel. Al enfriarse, la tela quedaba flexible, resistente al agua, pero aún respirable, ideal para capas, mantas, toldos o mochilas, y no se quedaban ahí. Añadían a veces hierbas secas como la menta o el ajenjo, que repelían insectos, o carbón triturado para bloquear el sol. Cada prenda se convertía en una herramienta multifuncional. Hoy, donde el fast fashion genera toneladas de residuos cada año, esta técnica milenaria nos enseña que es posible vestirse para resistir sin depender de la industria. 6. Navegación por sonido. Orientarse sin GPS. Imagínate perder el celular en medio del bosque, sin señal, sin mapas. ¿Sabrías volver a casa? Los medievales sí. Antes de la brújula, los mapas detallados o el GPS, los viajeros aprendían a orientarse con el oído. Reconocían cómo los sonidos se comportaban en diferentes paisajes. En un valle, el eco era más largo. En bosques densos, el sonido se amortiguaba. El canto de ciertos pájaros podía indicar proximidad a agua. El crujido del viento en las hojas, la cercanía de una tormenta. Los comerciantes que recorrían rutas extensas memorizaban paisajes sonoros, sabiendo qué esperar en cada tramo. El chirrido de una rueda en un puente, el zumbido de los insectos cerca de un pantano, todo era información. Incluso en la noche o la niebla, el oído era guía. Era un sentido entrenado, afinado como el de un músico, pero para sobrevivir. Recuperar esa sensibilidad hoy no solo es útil, puede ser vital, porque la tecnología, por muy avanzada que sea, también puede fallar. 7. Redes de conocimiento humano. Antes de Google, antes de las bibliotecas públicas, el conocimiento se transmitía de persona a persona, como una red viviente. En una aldea medieval, no todos sabían todo, pero todos sabían algo crucial. Un herrero sabía cómo templar el metal, su aprendiz sabía cuándo enfriarlo. La comadrona conocía hierbas para el parto, el niño memorizaba canciones que ocultaban recetas, y la abuela lo unía todo con historias. Este conocimiento estaba distribuido, redundante y adaptado al entorno. Se usaban rimas, juegos, símbolos en la arquitectura o en los tejidos. Incluso el orden de los utensilios en una cocina tenía lógica y memoria. Era un sistema resiliente. Si una persona moría, otra podía reconstruir el saber. Si un libro se perdía, la canción lo recordaba. No había backups porque no hacía falta.
Hoy, cuando todo depende de una nube digital, esta red humana nos da una lección poderosa. Lo más valioso no está en los datos, está en la comunidad. Hoy miramos la Edad Media como una época de oscuridad, superstición y atraso, pero quizás en algunos aspectos eran más sabios que nosotros. Estas técnicas no eran solo curiosidades de supervivencia, eran parte de un sistema de vida completo, coherente, donde cada recurso se utilizaba con respeto y la naturaleza no era un enemigo a vencer, sino una aliada que ofrecía soluciones. Los medievales no solo sobrevivían, vivían preparados, y esa preparación no era paranoia, era sabiduría. Tal vez sea hora de dejar de subestimar el pasado y empezar a aprender de él. Porque cuando los sistemas modernos fallen, y en algún momento lo harán, no serán las apps ni los dispositivos los que nos salven. Será lo que recordamos, lo que compartimos y lo que somos capaces de recrear con nuestras propias manos. Tal vez la verdadera pregunta no es si estas técnicas aún funcionan, es si estamos dispuestos a desaprender para sobrevivir.